Bajo un cielo teñido de púrpura y hierro, el Atlántico Norte bulle con corrientes que nadie osa nombrar sin estremecerse. Allí, donde las aguas cálidas del Golfo de México chocan con el frío manto del océano abierto, se extiende un triángulo cuyo perímetro dibujan Miami, las Islas Bermudas y San Juan de Puerto Rico. Pero no es un territorio trazado en mapas convencionales, es un reino de brumas densas, de susurros en la noche y de horrores que parecen nacer en el fondo del mar. Aquella mañana de diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger se elevaron desde la base de Fort Lauderdale envueltos en el silencio gélido que traía la tormenta que se incubaba en lontananza. El aire cortaba como cuchillas de acero, el ronroneo de los motores vibraba con un extraño desfase, como si el propio aire fuera más denso de lo habitual. El teniente Charles Taylor, curtido en misiones de combate, ignoraba que aquella sería la madrugada en la que la ficción y la locura se fundirían con la realidad. Al principio, todo fue rutinario, las alas surcaban el océano, el horizonte se desplegaba en un lienzo de azul y gris, y los hombres bromeaban, dando pequeñas voces de aliento. Pero, a poco de internarse en el triángulo, notaron que las brújulas giraban con un estremecimiento oscilante, como si el campo magnético se retorciera bajo sus alas. El sol, bajo y rojizo, parecía estirarse hacia el océano, tiñendo las nubes de hemoglobina. Nada en aquella latitud tendría sentido al día siguiente. Cuando el primero de los pilotos murmuró que la costa no coincidía con las cartas náuticas, se hizo un nudo de pánico. Miraban abajo, buscando contornos familiares, pero solo hallaban vagas manchas de espuma y un mar que temblaba sin motivo. De pronto, ante ellos se alzó una torre de nubes negras, un casquete de tormenta que relampagueó con un estallido amortiguado, como si el trueno naciera bajo la piel del agua. El rugido nunca llegó, solo un eco hueco resonó en las cabinas vacías. Las voces en la radio se fragmentaron. A intervalos, parecía filtrarse un lamento, un crujido distante, como si el océano crujiera bajo los cascos. Los 13 marineros del Martin TBM Mariner partieron en misión de rescate, y sus transmisiones finales son un susurro de estática, trozos de palabras que sugieren una explosión más allá del tiempo, un fogonazo luminoso que reveló por un instante, para después escupirlos en la oscuridad. No quedaron partes ni cuerpos, solo una mancha de combustible que se deshilachaba en la noche. De regreso al relato del vuelo 19, se cuenta que en sus últimas conversaciones Taylor habló de sentir presencias en la tempestad, sombras que rozaban las alas y rozaban sus hombros, y de un viento tan frío que parecía extraer el calor de sus huesos. Alguno juró haber contemplado, a través del radar, una silueta gigante que surcaba las aguas, como un leviatán metálico con tentáculos de bruma. Pero todo quedó encerrado en el silencio de los archivos y en las pesadillas de quienes investigaron aquel día. Con el paso de los años, las historias se multiplicaron. En 1918, el USS Cyclops, cargado de manganeso para la Gran Guerra, zarpó de Barbados con más de 300 hombres y desapareció sin enviar señal de auxilio. Se dice que, durante su derrotero, la tripulación escuchó un martilleo en la bodega, un sonido profundo, como si alguien ensamblara cadenas oxidadas bajo la cubierta. Otros hablaron de una fisonomía lívida entre los tablones, un rostro sin boca que los observaba desde la penumbra. Al día siguiente, no quedó sino el rumor de la bruma y el crujir de maderas muertas. En 1963, la SS Marine Sulphur Queen, envuelta en hollín y vapores de azufre fundido, surcó las olas encendidas por la puesta de sol, con 39 almas a bordo. Se vieron destellos rojos flotando en el agua, y cuando el barco desapareció, no se encontraron balsas ni chalecos, ni siquiera un trozo de metal retorcido. Tras la lenta disipación del resplandor, el océano recuperó su calma, como si nada hubiese ocurrido nunca. Algunos pescadores juran que, en noches de luna nueva, pueden sentir un ardor punzante en el pecho y vislumbrar, a la deriva, fragmentos de escotillas oxidadas que suben a la superficie, para hundirse al instante con un gemido ahogado. Los expertos hablan de burbujas gigantes de metano que emergen del lecho marino, capaces de alterar la densidad del agua y enviar barcos al fondo sin previo aviso. Descartan portales interdimensionales y fenómenos sobrenaturales. Pero no pueden explicar las voces que surgen de las frecuencias de radio, ni las figuras que se dibujan en la niebla,
ni el vórtice invisible que engulle instrumentos de navegación y arrastra a su paso el sentido de la orientación, y con él, la voluntad de quienes sobrevuelan ese tramo maldito. Quienes han intentado estudiar el triángulo en expediciones modernas relatan hallazgos desconcertantes, restos de un casco de avión incrustado en una grieta submarina, huellas oxidadas de hélices en acantilados sumergidos, e incluso un pasajero pálido, como momificado, sentado en un asiento corroído, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito interminable. Ninguna de esas imágenes ha sido confirmada oficialmente, quedaron sepultadas en informes clasificados o quizá en las pesadillas de quienes las presenciaron. Y aún hoy, cada vez que un barco o un avión se acerca a ese triángulo, la tripulación revisa sus brújulas con manos temblorosas. Suben al puente o asoman la cabeza por la cabina para medir el silencio, porque saben que el silencio puede significar la ausencia de todo, de radio, de voz, de auxilio. El mar, a veces liso como el cristal, les devuelve un reflejo distorsionado, un montaje de sombras que se agitan bajo la superficie, aplazando su veredicto en la inmensidad líquida. Por la noche, cuando un pasajero despierta sobresaltado y escucha un crujido en el interior de la embarcación, un tintineo de cadenas o un murmullo de súplicas, el miedo se enrosca en la garganta y el pulso se desboca. No sabe si ha soñado o si, en verdad, alguien camina por los pasillos, buscando la salida hacia la cubierta, demasiado tarde. Así duerme, con la lámpara encendida y la mirada clavada en la rendija de la portezuela, temiendo que la oscuridad se alce con un estertor de metal torcido y voces ahogadas. Porque el corazón del Triángulo de las Bermudas no late con corriente de agua o de viento, sino con un latido profundo, incesante, que se alimenta de la intriga, del terror que nace cuando la razón tropieza con lo inexplicable. Y ahí, justo allí, en el sitio donde un faro nunca llegó y una señal de socorro quedó suspendida en la estática, el mar aguarda, paciente, a que la siguiente víctima trace las coordenadas de su propia desaparición.